Fijaos qué es esto, una microválvula de bola. Quedaros para ver todas las válvulas de bola que hay para diámetros pequeñitos. Bien, pues a lo que iba. Válvulas de bola hay muchísimas conexiones. Hay tantas conexiones como conexiones en el mundo. Hay válvula de bola bridada, roscada, conexión a compresión. Pero cuando vamos a diámetros tan pequeñitos, cuidado, que ahí no hay tanto. Entonces, fijaos que tengo aquí una válvula de bola concretamente de 1/8. Fijaos qué finita. Entonces, os quería enseñar un poco la gama que hay en el mercado de válvulas de bola de diámetros pequeñitos. Fijaos, 1/8 es que es una micro. Acordaros que la válvula de bola se diferencia de una de aguja o globo, etcétera, que su abertura es 1/4 de volta on-off, que no nos sirve para regular, sino para cortar el paso. Bien, esta de aquí tiene racos de compresión y fliparéis que aguanta, os lo voy a leer, hasta 2500 psi, es decir, casi 200 y pico bar, solamente eso tan pequeñito. Bien, aparte de esto, con conexión a compresión doble anillo, también tenemos, esta sería la misma, pero la compresión en doble anillo también para diámetros más grandes. Luego tenemos otra gama, que es como la línea más económica, que también sería con raco de compresión en doble anillo, pero solo hasta 69 bar. Entonces, esta es para baja presión. Es una válvula que, bueno, sale muy bien, sobre todo para líneas que sean de baja, pero que estén en inoxidable en raco de compresión. En esta de aquí puede ser con maneta de ese tipo, maneta normal, o que en inglés lo llaman lever, o maneta de palomilla. La de palomilla o mariposa es esta maneta que ocupa mucho menos espacio, que es ideal pues si tienes que tener muchísimas válvulas en un rack o en una salida, en un distribuidor o en un manifold, para que las manetas no vayan chocando entre sí, pues no ocupan tanto espacio. Esto también en este caso a compresión. Esta línea de válvulas así pequeñitas, también la disponemos enroscado. ¿Qué tipo de rosca sería? O BSP o NPT, ¿vale? Luego, fijaros en esta de aquí. Esta es una válvula de bola, diámetro 1/4, pero de 10.000 psi. Esta va bien sobre todo para fluidos, aceites y tal. Sería lo que la gente le llama la BKH, pero para muchísima más presión. Y finalmente estamos delante de una válvula de bola de 3 piezas, que normalmente pues la veríais así, roscada. También sería en rosca gas, NPT, bueno, socket, ¿no? Todas las opciones que habría para soldar, porque por eso son normalmente las de 3 piezas. Pero en este caso se ha añadido una conexión OD. Si es conexión OD tipo imperial, que digamos que es 1/4, 3/8, media, pulgada, la tenemos directamente con racos de doble anillo, a compresión. Pero si es 6, 8, 10, 12, que es lo que llamamos midas métricas con racor a compresión, lo que hacemos normalmente es que le soldamos el racor directamente a la válvula, ¿no? Y queda esta solución así. Queda muy limpia, se suelda ya directamente con todas las homologaciones de soldadura y luego se prueba. Así se envía ya un producto totalmente acabado, pero que con todas las garantías. Entonces, importante, recapitulemos. Válvulas de bola pequeña. Tenemos la línea de roscadas. Rosca puede ser BSP, NPT. Soldar sería una de 3 piezas tipo socket weld. Y a compresión. A compresión tenemos la línea de baja presión y la de alta. En baja presión son muy económicas y en alta son un poco más caras, que son estas del volante negro. Cualquier duda que tengáis, pues me escribís. Si necesitáis algo muy concreto que nos he enseñado, pues lo diseñamos y os lo hacemos, ningún problema. Hasta luego.